Algunas cifras. El almirante explicaba los programas, digamos, la trayectoria de programas que se han financiado desde el Ministerio de Industria y los programas actuales en los cuales estamos implicados los dos ministerios. Dando algunas cifras de pasado, esto supone 17.243 millones de euros financiados desde el Ministerio de Industria entre 1998 y 2021. Por tanto, es una cifra tremendamente relevante. En el esquema de financiación que se estableció por motivos diversos, por un motivo de capacidad, de dar salida a los programas y de una manera inteligente, rápida, financiarlo vía capítulo 8 desde el Ministerio de Industria para que eso facilitara cumplir con las prioridades y necesidades de las Fuerzas Armadas, permitir desarrollar esos programas en España y, por tanto, con ese esquema ha sido más que relevante la cifra a la que se ha llegado, esos 17.243 millones de euros, y que dentro se incluyen todos los programas que enumeraba perfectamente el almirante y, por tanto, a ello, con esos ejemplos, queda muy bien reflejado. Pasado, digamos, o trayectoria que hemos seguido. Y después haré reflexiones respecto al sistema y a la visión que podríamos tener de cara a futuro. Presente. ¿En qué momento estamos a nivel presupuestario? Centrándonos en programas, y algunos los enumeraba el almirante: Tierra, Mar y Aire, 8×8, Fragata 110, Submarino S-80, Aire con el FCAS y las renovaciones de Eurofighter o Tigre MK3, y espacio con el satélite SpainSat-NG que está desarrollando Hisdesat. Esto supone que actualmente, refiriéndome al año en curso, el presupuesto de 2022, el Ministerio de Industria, la Secretaría General de Industria y PYME, esté dedicando a programas de defensa 706 millones de euros este año, más 250 millones adicionales dedicados al SpainSat-NG, al satélite que está desarrollando Hisdesat. Por tanto, redondeando más o menos, y haciendo una cifra así un poco muy a grosso modo, estaríamos dedicando unos 1.000 millones de euros anuales dentro de nuestro presupuesto a financiar programas de defensa. Con lo cual, para nosotros, aparte de ser un honor, es una partida muy relevante y que tiene un amplio impacto territorial y de empleo, a la cual me referiré posteriormente. Y como cifra de futuro, simplemente dar las últimas aprobaciones de techo de gasto del Ministerio, del Consejo de Ministros para programas en defensa, y que incluye pues, el programa Halcón de renovación de los Eurofighters, el Tigre MK3, el Euromale, van a suponer entre 2022 y 2028 en torno a 3.500 millones de euros. Con lo cual, vayan ustedes sumando cifras y van viendo que esas cifras son tremendamente relevantes y tienen un impacto presupuestario muy importante, pero tienen un impacto muy importante a nivel industrial, territorial y de empleo en nuestro país, además de cumplir, por supuesto, con las prioridades y necesidades de las Fuerzas Armadas. Empiezo con algunas reflexiones, una vez situado de qué hablamos y de cuál es el papel del Ministerio de Industria. Estamos en un momento único, por motivos muy diversos. Uno, estrictamente presupuestario, y es que ese modelo va dando. Yo voy a abrir aquí debate, que quizás, bueno, como estoy en casa y esto me voy a permitir, no tengo libertad de cátedra, porque esto la tenemos en la universidad y ahora no tengo libertad de cátedra alguna, pero sí introducir algunas reflexiones que yo creo que de cara al debate estará bien. Este modelo, en cierta manera, se agota
Es decir, el modelo de financia el Ministerio de Industria y después, una vez las empresas han desarrollado los programas, el producto o elemento en cuestión, sea la fragata, o sea el avión, o sea cualquiera de los elementos, y ese es entregado a Defensa y el Ministerio de Defensa paga a la empresa y nos devuelve ese préstamo, ese modelo tiene un cierto agotamiento financiero, de que la curva presupuestaria hace que el presupuesto del Ministerio de Defensa esté copado, y aquí me corregirá el almirante, hasta 2029 aproximadamente. Con lo cual, de aquí a 2029 hay muy poco margen para que el Ministerio de Defensa asuma más compromisos de gasto y, mientras tanto, nosotros vamos a ir financiando esos programas. Con lo cual hay que ir mirando cómo debemos financiar eso a futuro, qué elementos podemos encontrar. Cómo renovamos ese sistema, que, insisto, ha sido tremendamente útil y nos ha llevado a esas cifras que son tremendamente relevantes, y a poner en marcha programas que, de otra manera, seguramente la situación de la industria de defensa en España sería muy diferente a la actual en sentido negativo, digamos. Debemos establecer también, por tanto, ahí elementos de modelo. ¿Cómo vamos hacia un modelo nuevo donde introduzcamos más variables que nos den más flexibilidad, tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio de Industria? Que en esto siempre vamos juntos y de la mano. Segundo, el elemento en esa flexibilidad también tiene que haber un elemento de relación. Es decir, cada vez más, además de las prioridades que se marcan desde las Fuerzas Armadas, debemos tener en cuenta los elementos de política industrial y tecnológica, los elementos de tecnología y los elementos de cómo esos programas llegamos a una cierta clusterización. Es decir, cómo las empresas, el ecosistema de empresas que tenemos en España, que además es un ecosistema de empresas donde tenemos pocas empresas grandes, algunas están aquí presentes. Saludamos aquí está el director de Relaciones Institucionales de Airbus y exdirector de la Agencia Española de Defensa, con lo cual alguien que sabe mucho de política de defensa en este país. Y tenemos algunas empresas grandes y después todo un ecosistema de empresas tremendamente competitivas que son medianas o grandes en escala nacional, pero que son pequeñas en escala europea y global. Entonces, ¿cómo clusterizamos los programas que estemos llevando a cabo y que vayamos a llevar a cabo en el futuro para dar cumplimiento conjunto a esos objetivos? Insisto, prioridades marcadas por las Fuerzas Armadas, dar cumplimiento a esas necesidades, a la vez que robustecemos el desarrollo industrial y tecnológico de nuestro país y garantizamos que esas empresas que tenemos crecen en tamaño físicamente, o conseguimos clusterizar y, por tanto, crecen en conjunto de cara a todo lo que está sucediendo actualmente y va a suceder en los próximos años en la Unión Europea. Robustecer capacidades industriales, incrementar la productividad y competitividad de nuestras empresas. Insisto, son tremendamente competitivas, pero aún debemos seguir haciendo esfuerzos. Y ese sentido de ordenación, y entiéndanme bien el elemento de ordenación, que no me lo entiendan como dirigismo, sino como cómo se estructura el sector en España a futuro. Es decir, todos vemos claros aquí, y habrá salido a lo largo de las jornadas, y ahora también haré referencia, que va a haber un incremento presupuestario en el ámbito de defensa a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel de la OTAN. Eso, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestro país? Primero, pues en las prioridades que se marquen desde el Ministerio de Defensa, pero cómo se traslada a la realidad industrial. Y para ello debemos tener una cierta ordenación, insisto que me lo interpreten en positivo, de coordinación entre las pocas empresas grandes que tenemos, que sean nuestras referencias a nivel europeo y nuestra punta de lanza a nivel europeo en todos los grandes programas de tierra, mar y aire
que se vayan a lanzar a nivel común europeo y a nivel de la OTAN en los próximos años. Esto va a ser cada vez más intenso y más acelerado. Quizás, y aquí generando, creo que no polémica, pero debate, pues con la fragata 110, con el 8×8, con el submarino, cubrimos una etapa nacional de garantizar capacidades, pero los siguientes programas que vengan a relevar a esta fragata, pues seguramente sea una fragata europea y tendremos que tener una participación activa ahí y, por tanto, necesitamos tener empresas grandes de referencia que sean nuestra punta de lanza, tierra, mar y aire a nivel europeo, y después todo ese ecosistema tremendamente competitivo que tiene un papel magnífico en programas como, por ejemplo, comunicaciones y satélites, donde contamos con empresas medianas, insisto, medianas y grandes a nivel nacional, pero pequeñas a nivel europeo, pero que son auténticos campeones tecnológicos. Y de esos, entre el público, veo aquí ejemplos rápidamente. No voy a dar todos los nombres porque seguro que me dejaría alguna empresa y no estaría bien. Entonces, esa coordinación entre empresas grandes y empresas pequeñas que arrastren, que esas empresas grandes que estarán presentes como líderes en los programas europeos, sea el EFCAS, sea una hipotética fragata europea, sea el Euromale, sea cualquiera de los programas que pueda haber ahora o en el futuro, tiene que arrastrar hacia adelante a todo nuestro sector. Insisto en ese ámbito de clúster, de ecosistema y de que esos campeones tecnológicos que tenemos y que son muy buenos en cada uno de sus ámbitos, crezcan para que suceda lo que suceda a nivel europeo en los próximos años, en un hipotético proceso de consolidación, etcétera, España y la industria española tengan el papel que realmente se merece y realmente queremos tener en ese ámbito. Por tanto, más allá, luego hay otro elemento, que es el elemento tecnológico. Y hablábamos ahora del financiamiento, de cómo se había financiado los programas hasta ahora y el impacto, el volumen al que se ha llegado, el impacto que tiene a nivel territorial y a nivel de empleo y que habrá sido constante durante estas jornadas, los datos que se han dado. Introducir otro elemento de reflexión, que son las tecnologías. Es decir, cada vez más estamos en la dualidad tecnológica. Es decir, hay elementos donde la tecnología, permítanme que diga, la tecnología civil va por delante de la tecnología de defensa. Le hace algo tan sencillo como el 5G o las comunicaciones, pues hay elementos que luego evidentemente se pueden adaptar a todos los ámbitos de seguridad y defensa, pero que hay una dualidad tecnológica que nos permite ampliar el foco de cómo actuamos sobre el sector de la industria de defensa. Ya no solo financiando estrictamente pues, programas como pueda ser el 8×8 o la fragata 110, sino, definamos conjuntamente, es decir, entre los que estamos aquí, si me permiten, entre las empresas, los representantes sindicales, los diferentes ministerios que estamos implicados, cuáles van a ser los elementos tecnológicos del futuro que van a ser absolutamente necesarios para dar respuesta a esas prioridades de las Fuerzas Armadas y que se pueden financiar de una manera mucho más ágil al ser tecnologías duales. Eso nos añade una capa más, un elemento positivo más que debemos tener en cuenta y que se sumaría a todos los recursos que ya dedica el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria y nos daría ahí todo un ámbito lo decía, en comunicaciones, en 5G, en el ámbito satelital, en el ámbito donde cada vez más hay más agentes trabajando y algunos no han nacido en el ámbito de la defensa, pero puede tener una aplicación rápida y directa en el ámbito de defensa y de seguridad. La electrificación o la eficiencia energética en lo que son pues los medios de transporte, eso también es importante porque tener autonomía
tener más autonomía es importante para un coche eléctrico en cualquier ciudadano, digamos, pero tener autonomía en el campo de operaciones, esa eficiencia energética y esa autonomía energética es un valor también incalculable según donde esté. Y proyectos, por ejemplo, y estando aquí el general de las Hijas, como la base logística, que sabe que soy un fan y visitante habitual, donde las tecnologías de digitalización que ya se aplican en otros sectores industriales como la automoción o el retail, el sector textil, etcétera, donde España es líder mundial, muchas de sus empresas son líderes mundiales, eso es perfectamente aplicable al sector de la defensa, las necesidades, en este caso el ejército de tierra, y así se está trabajando, de hecho, o sea, me consta que es así. Y finalmente, evidentemente, destacar el impacto territorial, dónde está situada la industria de defensa, en muchos casos en lugares sensibles y donde la industria de defensa, la industria aeronáutica es la principal industria. Cádiz, Ferrol, localizaciones en Castilla-La Mancha. Evidentemente la industria está por toda nuestra geografía, pero hay elementos especialmente sensibles a nivel territorial y, por tanto, es un elemento diferencial más a cuidar y a proteger y a potenciar en el futuro. Y el impacto sobre el empleo. Aquí, como estamos en una jornada organizada por UGT, evidentemente la industria de defensa siempre es un ejemplo de empleo cualificado, alta formación, desde los niveles operarios a niveles de ingeniería y, por tanto, FP, empezando por la FP, tremendamente relevante a los niveles de formación a nivel universitario, con empleo estable y una remuneración más elevada incluso que la media industrial. Y, por tanto, ese elemento también hay que destacarlo, la riqueza que supone la industria de defensa en nuestro país. Y finalmente, y estando aquí el moderador, ya me voy a ir al ámbito internacional, me escapo de lo presupuestario y lo nacional y acabo. Hay un compromiso muy claro y esta vez ya no nos, a ver cómo digo esto, pero ya no nos escapamos, es decir, decir que vamos a incrementar el presupuesto de defensa pues durante años anteriores, independientemente del Gobierno, tómenmelo a nivel institucional, eso habíamos ido echando la bola para adelante, ahora ya hay una cumbre en junio y, oiga, los compromisos se van a tener que cumplir porque nos va la credibilidad internacional en ello, pero además tenemos una situación a nivel europeo con la guerra de Ucrania que así nos obliga y así lo debemos hacer. Por tanto, ese compromiso de incrementar el presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB, debemos trabajar entre todos para ver en qué se hace. Es decir, evidentemente desde las Fuerzas Armadas pues, se han actualizado las prioridades, pero debemos tener también esa óptica amplia y de trabajo conjunto de cómo ese incremento presupuestario revierte en todo lo que estaba diciendo, en consolidar campeones tecnológicos, en consolidar nuestras grandes empresas a nivel nacional, en consolidar nuestro papel como potencia media dentro de la Unión Europea y, por tanto, tener un papel relevante, no solo sumarnos a los programas y llegar aquí sin resuello, y como están el ex-DIGAM y el DIGAM actual, llegar sin resuello siempre en el último minuto, firmar el compromiso. Y el Exedef, sí, me iba al operativo, evidentemente el Exedef, aquí saben lo que me iba a la parte táctica, saben lo que significa llegar siempre, y esto también lo sabemos en industria, en el último segundo. España no puede faltar, tenemos que estar, firmamos y luego, bueno, a ver cómo lo hacemos. Bien, pues esto tenemos que cambiarlo un poco y ir a hacerlo, siempre tendremos urgencias, pero ir a hacerlo de una manera menos táctica y más estratégica. Es decir, no solo por estar presentes en los grandes programas europeos, que evidentemente España tiene que estar, sino hacerlo con estrategia y visión a largo plazo, estrategia tecnológica, estrategia de cómo queremos jugar nuestras cartas en todo lo que está sucediendo a nivel de la Unión Europea y la OTAN, dónde queremos posicionarnos
y ganar competitividad y consolidar empleo en nuestro país. En ello nos va a ser creíbles. Y esto lo decía, muchas veces ha echado pelota para adelante, pero ahora el momento es único y es urgente y va a ser ahora. Y en línea, como digo, voy siguiendo los artículos del Real Instituto Elcano y el último, me va a perdonar el moderador, que lea el titular de esto es de 3 de mayo. Para hacer frente a la amenaza rusa, los Estados europeos deberán gastar conjuntamente, no en paralelo. Que esto lo escribió Félix en Euractiv y el Instituto Elcano lo publicó hace pocos días, hace una semana. Bueno, pues debemos ver cómo esto se hace, es decir, que no vayamos a añadir capas de sedimento o gastar por acumulación cada país por separado, sino que vayamos a establecer muy bien las líneas. Y eso nuevamente nos supone complejidad porque vamos a tener que transaccionar y negociar con nuestros socios europeos y nuestros socios en la OTAN, y nos supone que esos deberes que estamos comentando de tener ideas claras y definir nuestra estrategia a corto, medio y largo plazo a nivel de Fuerzas Armadas, a nivel tecnológico, a nivel industrial, es perentorio. Si no lo hacemos a nivel nacional, luego cuando ese gastar conjuntamente y de manera organizada, bueno, pues estaremos allí, no lo dudo, pero tenemos que ser lo máximo eficaces y eficientes para pasar del elemento táctico de estar a estratégicamente estar para garantizar todo lo que en estas jornadas se está hablando. Así que muchísimas gracias y encantado de haber participado.